Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Victoria sobre las deudas. La Biblia nos enseña mucho respecto a las finanzas, porque precisamente es un tema muy importante para Dios. Cuando observamos el diseño divino y seguimos las pautas que Dios nos da, entonces seremos bendecidos en todo. No podemos negar que el tema de las finanzas es importante, y Dios nos enseña para bendición nuestra y para la de todos los que nos rodean. Lo importante es saber cómo tener victoria sobre las deudas. En primer lugar, la palabra de Dios nos advierte acerca de las deudas. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, nos dice el Señor: Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. En el versículo 12 nos dice: Te abrirá Dios su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué interesante es esto. En este pasaje, Dios destaca las bendiciones de la obediencia, y textualmente nos dice: y tú no pedirás prestado, versículo 12. Vemos pues que a causa de la obediencia al Señor, vendrán bendiciones económicas, y por tanto, los hijos de Dios no tendremos la necesidad de pedir prestado. Endeudarse no es un pecado. Dios mismo lo había permitido en medio de su pueblo, y más aún, Él no permitió que se cobrasen intereses entre los mismos judíos. Sin embargo, el Señor, a través de su palabra, nos enseña que Él quiere a su pueblo libre de deudas para no ser siervo o esclavo de otro. En Proverbios capítulo 22 y versículo 7 nos dice: El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. En este versículo la palabra siervo es traducido del término hebreo eved, que significa también criado, esclavo, jornalero. Entonces, endeudarse es someterse a otro, es servir a otro. En el Nuevo Testamento, también al respecto, el Espíritu Santo nos dice, en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, Pagad a todos lo que debéis, no debáis a nadie nada. Entonces, a la luz de las Escrituras, vemos que como hijos de Dios debemos evitar las deudas. En segundo lugar, evita el exceso de confianza, la presunción. Proverbios capítulo 27, verso 1, nos dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y en Santiago capítulo 4, versos 13 al 15, nos dice también: Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, compraremos y venderemos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. No está bien tomar una deuda basados en las ganancias futuras o contar con el dinero de otros para pagarla. Por ejemplo, adquirir a crédito una máquina, suponiendo pagar con las utilidades que genere. Es fundamental contar siempre con el consejo de Dios para tomar decisiones correctas y mantener la victoria sobre las deudas según la Biblia. ¿Por qué nos endeudamos? Dios nos enseña a través de su palabra varios factores. Número 1, por falta de sabiduría. Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4 dice: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. A veces actuamos apresuradamente o no hemos desarrollado una correcta administración del dinero conforme a los principios de Dios y ponemos en riesgo el patrimonio familiar. Segundo factor, por ausencia de planeación o una mala planeación. Proverbios capítulo 21, verso 5 dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas los del negligente, del presuroso, de cierto llevan a la pobreza. Muchas veces el dinero se gasta de manera impulsiva y al no existir un plan de gastos, estos empiezan a superar los ingresos. Es decir, la persona gasta más de lo que gana. Tercero, por satisfacer deseos personales por encima de las prioridades.
Proverbios 21:17 nos dice: hombre necesitado será el que ama el placer, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Algunas veces, en el deseo de complacernos a nosotros mismos, gastamos o nos endeudamos en cosas que no son de primera necesidad. Tenemos que mirar nuestra vida, tenemos que mirar nuestras finanzas, que analizarlas y entonces hacer las correcciones pertinentes. Pero los principios para la sanidad financiera son las siguientes. Primero, la oración y planeación. Tenemos que buscar dirección de parte de Dios. En Éxodo 15, versículos 22 al 25, leemos: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó Dios. Israel experimenta una gran sed caminando por el desierto. Moisés clamó a Dios, y Dios le reveló la solución, y le dio las instrucciones. Él echó el árbol que el Señor le mostró en las aguas amargas, y éstas fueron endulzadas. Buscar a Dios y seguir su consejo nos sacará de toda crisis, incluyendo la financiera. Él es nuestro proveedor. Segundo, Dios no quiere nuevas deudas. Con la ayuda de Dios, somete tu corazón a Él y ejercítate evitando la deuda. Rechaza todo crédito y sigue la dirección del Señor. Tercero, diseña un método de pago para cada deuda. Procura pagar primero las deudas más pequeñas, aquellas que pagan intereses muy altos. Una vez que pagues una deuda, o aquellas que pagan un interés muy alto. Una vez que pagues una deuda, toma el valor que destinabas para abonar y agrégalo al abono de otra deuda, y sucesivamente hasta cancelar todo crédito, toda deuda. Cuarto, reduce los gastos. Algunas veces la situación apremia y es necesario hacer un recorte de gastos y destinar ese valor para abonar y cancelar las deudas. Número 5. Evita ser codeudor o fiador. Proverbios 22, versos 26 y 27 nos dice: no estés entre los que estrechan la mano, entre los que dan fianza por deudas, si no tienes para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Evita compromisos financieros sin garantía o prenda suficiente para pagar la deuda. Ser fiador es correr un riesgo. Asegúrate de no perder el esfuerzo de tus manos. Y finalmente, Dios quiere bendecirte. Cuídate de la codicia. Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y también en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y versículos 6 al 10, leemos: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Igual versos 17 al 19 nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es fundamental tener equilibrio respecto a las finanzas. Debemos evitar la codicia o avaricia, pero debemos creer que la voluntad de Dios es bendecirnos también en el área financiera. No permitamos que la ausencia de bendición material nos aflija, sino más bien contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Caminemos en los principios de Dios y seremos bendecidos. Sigamos el consejo del Señor con su ayuda y hagamos los cambios que debemos hacer. Y la bendición de Dios no se hará esperar. Oremos. Padre,
en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, maravilloso Señor, porque tú nos das la victoria sobre las deudas, por el buen consejo de tu palabra, porque tú nos enseñas a través de las Escrituras cómo administrar de una manera sabia, prudente, cómo conducirnos, cómo manejar las riquezas. Padre, te damos gracias y ayuda a cada uno, quienes tienen deudas, a poder liquidarlas. Ayuda, Señor, dando la sabiduría, la provisión, y que cada uno pueda aplicar estos principios básicos y prácticos de tu palabra. Te doy muchas gracias porque estás con nosotros, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.